Cómo sufrir feliz y vivir en paz por Gregorio Smutko. Resumen. En Cómo sufrir feliz y vivir en paz, el autor Gregorio Smutko nos comparte una reflexión profundamente personal sobre cómo enfrentar el sufrimiento y la muerte con paz, alegría y gratitud. Lo que hace este libro tan valioso es que no es simplemente una serie de teorías sobre cómo manejar el sufrimiento, sino una vivencia personal. Smutko nos ofrece sus propios pensamientos y sentimientos mientras enfrenta el diagnóstico de un cáncer terminal, un desafío que transforma completamente su vida, pero que también lo lleva a una profunda reflexión sobre el significado de la vida, el sufrimiento y la muerte. Este no es un libro de consuelo superficial, sino una invitación a entender cómo podemos vivir con paz, incluso cuando enfrentamos lo más difícil. La introducción establece el marco central de la obra. Gregorio Smutko nos habla desde su propia experiencia al recibir la noticia de que su enfermedad es terminal, es decir, que no hay tratamiento posible para su cáncer. Sin embargo, lo que subraya es que esta experiencia no lo llevó a la desesperación. En lugar de lamentarse por su destino, Smutko eligió vivir con una actitud de agradecimiento. A lo largo de su vida, ha sido bendecido con muchas experiencias positivas, y ahora, frente a la enfermedad, decide no enfocarse en lo que está por perder, sino en lo que ha recibido. Este enfoque, según él, depende en gran parte de la actitud con la que decidimos enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. El primer mensaje del libro es claro: aunque la vida y la muerte están fuera de nuestro control, la actitud con la que enfrentamos ambas está completamente en nuestras manos. En el primer capítulo, Depende de la actitud, Smutko ahonda en la idea de que lo que realmente marca la diferencia en los momentos difíciles de la vida es cómo elegimos reaccionar ante ellos. Al principio, Smutko confiesa que su reacción inicial ante la noticia del cáncer fue de asombro y confusión. No podía entender cómo era posible que alguien como él, que se sentía en plenitud y rodeado de tanta gente querida, pudiera estar enfrentando una enfermedad terminal. Pero rápidamente, se da cuenta de que vivir una vida llena de resentimiento y amargura no solo no cambiaría nada, sino que empeoraría su experiencia. Opta entonces por una actitud de aceptación y agradecimiento. Acepta que la vida es finita, pero en lugar de lamentarse, se siente agradecido por todos los momentos hermosos vividos, las personas que ha conocido y las experiencias que ha tenido. Este cambio de actitud es clave para poder vivir con paz incluso cuando la muerte se acerca. El autor no propone que ignoremos el dolor o la tristeza que puede traer una enfermedad terminal, sino que nos invita a transformar esas emociones a través de una actitud de agradecimiento. En lugar de pensar que la vida le está siendo arrebatada injustamente, Smutko se enfoca en lo que ha recibido de Dios a lo largo de su existencia. Reconoce que, aunque ahora enfrenta la muerte, su vida ha estado llena de bendiciones, y por eso, no tiene razones para quejarse. Esta mentalidad de gratitud, aunque no elimina el dolor, sí lo transforma, y le da un nuevo propósito y significado. En el segundo capítulo, Amor y Sacrificio, Smutko profundiza aún más en cómo el amor, a pesar de los sacrificios que conlleva, puede ser la clave para entender el sufrimiento. A través de ejemplos cotidianos y de la vida de Cristo, nos muestra que el verdadero amor no es solo un sentimiento placentero, sino que está lleno de sacrificio y entrega. Smutko reconoce que a lo largo de su vida ha experimentado mucho amor, pero también ha sido testigo de cómo el sacrificio por amor puede traer un sentido profundo al sufrimiento. El sacrificio, lejos de ser algo negativo, se convierte en una expresión máxima del amor verdadero, ya que el amor auténtico siempre implica una entrega, un darse al otro, que puede ser doloroso pero que tiene un propósito transformador. El autor utiliza el ejemplo de la maternidad para ilustrar este concepto. Nadie, dice Smutko, disfruta del dolor del parto, pero las madres lo aceptan porque saben que el sacrificio vale la pena por el amor a su hijo. De la misma manera, en la vida cristiana, el sufrimiento no se elige, pero cuando se enfrenta con amor y entrega, se convierte en un acto redentor. La pasión de Cristo, con su sacrificio en la cruz, es el ejemplo más grande de cómo el sufrimiento puede ser transformado en una oportunidad para el amor y la salvación. Smutko nos invita a mirar nuestro propio sufrimiento de la misma manera, entendiendo que, si lo unimos al sacrificio de Cristo, puede tener un propósito divino. El sacrificio y el amor están interrelacionados. Donde hay amor, también hay sacrificio. Smutko no minimiza el dolor, sino que lo pone en el contexto del amor. A veces, el sufrimiento que enfrentamos en nuestras vidas, ya sea físico o emocional, no tiene un sentido claro para nosotros, pero al vivirlo con amor, podemos encontrar un propósito mayor. Este es un aspecto fundamental del cristianismo,
El sufrimiento, cuando es aceptado con amor y fe, se convierte en un medio para alcanzar la paz y la redención. En resumen, estos capítulos del libro nos enseñan que el sufrimiento y la muerte no son algo a evitar, sino algo que debemos enfrentar con la actitud correcta. Nuestra actitud hacia la vida, el sufrimiento y la muerte tiene un impacto profundo en nuestra paz interior. Smutko nos anima a ser agradecidos por la vida que hemos recibido, a aceptar el sufrimiento como una oportunidad para vivir el amor y el sacrificio, y a ver en la muerte no un final, sino una transición hacia algo mayor. La actitud es, por tanto, la clave para vivir con paz y alegría, incluso en los momentos más difíciles. En el capítulo Cómo sufrir, el autor Gregorio Smutko profundiza en un tema esencial para todos los seres humanos, el sufrimiento. Todos enfrentamos momentos difíciles en la vida, ya sea por enfermedades, pérdidas, dificultades emocionales o cualquier tipo de adversidad. Smutko nos lleva a reflexionar sobre el sufrimiento no solo desde una perspectiva teórica, sino desde su propia experiencia personal al enfrentar una enfermedad terminal, el cáncer. El sufrimiento es algo que no se puede evitar, y es parte inherente de la condición humana, pero Smutko nos ofrece una perspectiva única. El sufrimiento puede ser transformado cuando se vive con amor y propósito. Smutko divide el sufrimiento en dos tipos principales, el sufrimiento físico y el sufrimiento moral. El sufrimiento físico es el dolor corporal que todos experimentamos cuando algo en nuestro cuerpo no está bien. Es el tipo de dolor que nos alerta sobre la necesidad de atención médica, como cuando nos quemamos o nos lastimamos. Sin embargo, el sufrimiento moral, que proviene de las emociones, los sentimientos y las experiencias personales, es mucho más profundo y doloroso. Este tipo de sufrimiento es el que experimentamos cuando somos heridos por las palabras o acciones de otros, cuando sentimos el peso de la tristeza, el rechazo o el abandono. Smutko explica que el sufrimiento moral puede ser incluso más doloroso que el sufrimiento físico, y pone ejemplos de cómo la ingratitud y el rechazo de los demás pueden causar heridas mucho más profundas que cualquier dolor físico. Sin embargo, el autor subraya que el sufrimiento no es castigo, sino parte del misterio de la vida. No debemos verlo como un castigo de Dios, sino como una oportunidad para crecer y madurar en el amor. El sufrimiento tiene un propósito transformador si lo vivimos con la actitud correcta. El sufrimiento de Cristo en la cruz es el ejemplo perfecto de cómo el dolor puede ser redentor. Smutko nos invita a unir nuestro sufrimiento al de Cristo, a ofrecerlo como una manera de participar en el plan de salvación de Dios. Cuando sufrimos por amor, ya sea por nuestros seres queridos o por el bienestar de otros, nuestro sufrimiento adquiere un valor redentor. Smutko no niega la realidad del sufrimiento, pero nos muestra cómo este puede ser transformado en una fuente de gracia cuando lo vivimos con fe y esperanza. En el capítulo Ángeles sin alas, Smutko reflexiona sobre los ángeles sin alas, aquellas personas que, sin esperar reconocimiento, dedican sus vidas a aliviar el sufrimiento de los demás. Aquí, el autor hace una poderosa observación sobre la importancia del servicio a los enfermos y a los que sufren, un servicio que, aunque no siempre es visible ni glorificado, tiene un valor infinito ante los ojos de Dios. Smutko nos cuenta su experiencia en el hospital, donde fue atendido por enfermeras, médicos y otros profesionales de la salud que, con su dedicación, compasión y alegría, demostraron ser auténticos ángeles para él. Uno de los momentos más conmovedores de este capítulo es el relato de su encuentro con Ángela, una enfermera que, con su amor y alegría, cuidaba de un paciente gravemente enfermo. Smutko destaca cómo, a pesar de las dificultades, Ángela no solo se dedicaba a su trabajo, sino que lo hacía con una actitud de profunda compasión y alegría. Ella no veía a su paciente solo como un enfermo más, sino como un hermano al que debía atender con el mismo amor con el que Cristo atendió a los suyos. Para Smutko, Ángela representó un verdadero ángel sin alas, alguien que dedicaba su vida a aliviar el sufrimiento ajeno con generosidad y amor. Este capítulo también nos invita a reconocer la importancia del servicio a los demás, especialmente a los que sufren. Smutko reflexiona sobre cómo, en nuestra sociedad, a menudo se valora el éxito y el reconocimiento, pero olvidamos que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio humilde y desinteresado. Los ángeles sin alas son aquellos que se entregan con amor, sin buscar aplausos ni recompensas, pero que, a través de su servicio, tocan las vidas de los demás de manera profunda y significativa. El autor también señala que el sufrimiento de los enfermos es más llevadero cuando es acompañado por personas que los cuidan con amor y compasión. El simple acto de estar presente, de ofrecer consuelo y apoyo emocional,
puede ser un bálsamo para quienes enfrentan el sufrimiento. Smutko nos recuerda que, aunque las palabras a veces no sean suficientes para aliviar el dolor, la presencia y el amor pueden ser el consuelo más grande para los que sufren. En resumen, los capítulos como Sufrir y Ángeles sin alas nos invitan a repensar nuestra relación con el sufrimiento y a valorar el servicio desinteresado. Smutko nos enseña que el sufrimiento no es algo que deba temerse o evitarse, sino algo que, cuando se vive con amor y fe, puede ser transformado en una oportunidad de crecimiento y redención. A través de los Ángeles sin alas, descubrimos que el amor y el sacrificio de quienes cuidan a los enfermos es una de las manifestaciones más profundas de la bondad humana, un testimonio vivo de la misericordia de Dios en el mundo. Resumen de los capítulos 5 y 6 de Cómo sufrir feliz y vivir en paz de Gregorio Smutko. En el capítulo Actitudes hacia la muerte, Gregorio Smutko reflexiona profundamente sobre cómo los seres humanos enfrentan la certeza de la muerte, especialmente cuando se está consciente de que se enfrenta a una enfermedad terminal. En este contexto, Smutko retoma la teoría de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, quien identificó 5 actitudes típicas hacia la muerte: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Aunque estas etapas no siempre se dan de manera secuencial ni en todos los casos, Smutko encuentra que en su experiencia y en la de muchas personas que ha acompañado, los enfermos terminales tienden a vivir más dudas y cuestionamientos que negación. La actitud de aceptación, aunque difícil, se va dando con el tiempo y la ayuda de la espiritualidad. El autor también comenta que, si bien es común ver actitudes de ira, resentimiento o frustración en algunos pacientes, en su experiencia de pastoral en América Latina, las personas generalmente no sienten tanta ira contra Dios o los médicos. En lugar de eso, se vive un diálogo más constante con Dios, un proceso de negociación y de reflexión personal. Las lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, son vistas como una liberación emocional, un acto natural cuando se enfrenta lo inevitable. Smutko, quien también ha vivido esta etapa, hace un llamado a no reprimir las emociones ni la tristeza, sino a aceptarlas como parte del proceso humano. Smutko explica que el sufrimiento y la cercanía de la muerte nos permiten apreciar más profundamente las relaciones humanas, el amor y el perdón. Él defiende la importancia de la reconciliación, tanto con uno mismo como con los demás. A través de este proceso, el morir en paz se vuelve una posibilidad real, especialmente cuando la persona tiene la oportunidad de reconciliarse con su vida y sus seres queridos. En este capítulo, también reflexiona sobre la importancia de vivir con alegría, aunque la muerte se acerque, porque la actitud hacia la muerte puede ser transformada cuando se lleva una vida de amor y servicio. En la despedida, Smutko aborda cómo debemos prepararnos para la muerte, no solo en términos espirituales, sino también en nuestras relaciones con los demás. En este capítulo, el autor se enfoca en la importancia de despedirse de manera consciente y amorosa de los amigos y familiares. Smutko relata cómo su madre le enseñó desde pequeño la importancia de dar besos y abrazos, de expresar el amor y el agradecimiento antes de partir. La despedida se convierte en un momento esencial para expresar lo que sentimos por aquellos que nos rodean, para fortalecer los lazos afectivos y cerrar ciclos de manera digna y serena. A través de ejemplos personales y de otras personas que ha acompañado en su ministerio, Smutko nos invita a vivir cada despedida con amor y gratitud. En su propio caso, reconoce que aunque la muerte es una experiencia difícil, puede ser vivida con paz cuando hemos tenido la oportunidad de expresar nuestra gratitud y amor por aquellos que han formado parte de nuestra vida. También hace hincapié en la importancia de la reconciliación, de no dejar palabras sin decir y de no cargar con rencores o arrepentimientos. Smutko subraya que uno de los mayores regalos que podemos darle a nuestros seres queridos antes de partir es el perdón y el agradecimiento. No se trata solo de prepararnos para la muerte desde un punto de vista espiritual, sino también de cerrar ciclos de manera emocionalmente saludable. El autor también menciona que, si bien cada persona vive su despedida de forma diferente, lo importante es que ésta sea vivida de manera auténtica, expresando amor y gratitud en lugar de temor o resentimiento. En conclusión, estos capítulos nos invitan a reflexionar sobre cómo debemos enfrentar la muerte no solo como un final, sino como una transición que se puede vivir con dignidad y paz. La actitud que adoptemos frente a la muerte tiene un impacto profundo en nuestra paz interior. La reconciliación, el perdón y la expresión del amor y la gratitud son elementos esenciales para despedirse de la vida con serenidad y aceptación. Vivir en paz con nuestra muerte requiere una preparación que no solo involucra el aspecto espiritual, sino también emocional y relacional,
para que podamos partir con la tranquilidad de haber vivido y amado plenamente.